El acontecer de América Latina, Estados Unidos y el mundo con Red Mundial de Noticias. A través de Radio Cántico Nuevo. Red Mundial de Noticias con Johnny Romero. Comienza ahora. Hola, ¿qué tal? Aquí está la información en Red Mundial de Noticias. Aquí están los titulares de las más importantes noticias ocurridas en el mundo hasta este momento. Gendarme argentino detenido en Venezuela fue liberado. Ya dejó este país, dice el canciller argentino. La campaña electoral en Colombia avanza entre amenazas y restricciones armadas. Colombia y Ecuador lanzan operación militar conjunta contra el narcotráfico en la frontera. Ciudades de Honduras y Guatemala prohíben encuentros de Terians. Claudia Sheinbaum dice que si Estados Unidos quiere que México frene tráfico de drogas, debe de parar envío de armas. Un nuevo informe del Senado revela que el DHS está acumulando millones en armas y municiones. Donald Trump ha atacado a 7 países desde que volvió a la presidencia de Estados Unidos. Desde Estados Unidos a Asia se multiplican las protestas contra la guerra y dejan muertos en enfrentamiento frente a sedes diplomáticas. Aquí están las noticias. Karachi, Pakistán. Las protestas contra la guerra en el Medio Oriente se multiplicaron este fin de semana en ciudades de Asia, Europa y Estados Unidos, con episodios que fueron desde manifestaciones pacíficas hasta violentos enfrentamientos frente a sedes diplomáticas, tras los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán, que provocaron la muerte del líder supremo iraní, el Ayatollah Ali Khamenei. En Karachi, la ciudad más poblada de Pakistán, por lo menos 10 personas murieron y más de 40 resultaron heridas durante el choque entre manifestantes proiraníes y fuerzas de seguridad, luego de que cientos de personas intentaran asaltar el consulado de Estados Unidos. Según autoridades locales, los manifestantes lograron vulnerar brevemente el perímetro del edificio, incendiaron un puesto policial cercano y rompieron ventanas antes de ser dispersados por la policía y unidades paramilitares. La violencia se extendió también al norte del país. En la región de Gilgit-Baltistán, 12 personas murieron y más de 80 resultaron heridas cuando miles de manifestantes chiitas atacaron oficinas del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y del Grupo de Observadores Militares de la ONU. Durante los disturbios fueron incendiadas dependencias policiales y dañadas instalaciones de organizaciones benéficas en enfrentamientos que obligaron al despliegue de tropas para recuperar el control. Las protestas estallaron poco después de conocerse la muerte de Khamenei en bombardeos atribuidos a Washington y Tel Aviv. El presidente pakistaní Asif Ali Zardari expresó su profundo pesar y transmitió sus condolencias al pueblo iraní, al tiempo que el ministro del Interior, Mohsin Naqvi, pidió a la población evitar actos violentos y canalizar el malestar mediante protestas pacíficas. En la capital, Islamabad, las fuerzas de seguridad utilizaron gas lacrimógeno para impedir que cientos de manifestantes marcharan hacia la embajada estadounidense, ubicada en el enclave diplomático. Escenas similares se registraron en Peshawar, donde miles de personas intentaron acercarse al consulado norteamericano, y en Lahore, donde se llevaron a cabo protestas frente a la sede diplomática. En paralelo, cientos de iraquíes vestidos de negro marcharon por Bagdad para denunciar los ataques, mientras la policía empleó gases lacrimógenos y granadas aturdidoras para dispersar a manifestantes que intentaban concentrarse frente a la zona verde donde se encuentra la embajada estadounidense. La ola de movilizaciones se replicó en Europa. Más de 1,000 personas marcharon hacia las embajadas de Estados Unidos e Israel en Atenas para protestar contra la ofensiva militar en Irán. Los manifestantes, en su mayoría vinculados al Partido Comunista Griego, portaban pancartas con consignas como "Manos fuera de Irán" y exigen el cierre de la base naval de Souda, una instalación estratégica estadounidense ubicada en la isla de Creta. Al mismo tiempo, miembros de la diáspora iraní y grupos opositores al régimen salieron a las calles en ciudades como Berlín y Viena, donde algunos manifestantes celebraron la muerte de Khamenei, ondeando banderas de la antigua monarquía iraní, junto a enseñas estadounidenses e israelíes. Washington. Donald Trump está cometiendo un grave error de cálculo con respecto a Irán,
ya que las tensiones se intensifican y las conversaciones nucleares fracasan sin acuerdo, según advierte un experto. Las negociaciones que se prolongaron durante horas entre Irán y Estados Unidos sobre el programa nuclear de Teherán terminaron sin acuerdo, lo que acerca peligrosamente a la región al conflicto, mientras Estados Unidos acumula una importante flota de aviones y buques de guerra en la zona. En una entrevista, Andreas Krieg, profesor titular de la Escuela de Estudios de Seguridad de King's College de Londres y miembro del Instituto de Estudios del Medio Oriente, explicó cómo la administración Trump está operando bajo un error de cálculo y advirtió que un ataque militar contra Irán representa una apuesta masiva. Los informes sugieren que Trump se ha mostrado perplejo ante la negativa de Teherán a capitular a pesar de la abrumadora presencia de activos militares estadounidenses en la región. Los analistas han señalado que históricamente tal concentración de fuerzas estadounidenses ha precedido a una acción militar. No habrá victoria para nadie, sería una guerra devastadora, advirtió Abbas Araghchi, ministro de Asuntos Exteriores de Irán, antes de las conversaciones de Ginebra, informó el Express USA. El señor Krieg observó: llega un punto en el que ha ejercido tanta presión y se ha desviado tanta capacidad de ancho de banda hacia Oriente Medio, que en algún momento algo tiene que ceder. Atención. El mundo amaneció el sábado con una nueva y severa sacudida geopolítica tras los bombardeos conjuntos ejecutados por Estados Unidos e Israel sobre territorio iraní. Esta ofensiva, que ya ha provocado represalias por parte de Teherán y amenaza con desestabilizar el suministro energético global, no es un hecho aislado en la política exterior de Washington. Se suma la histórica y reciente captura de Nicolás Maduro, un hito que coronó meses de operaciones estratégicas, bloqueos y ataques focalizados en medio de la crisis institucional de Venezuela. Ambos eventos, la caída del régimen chavista y la confrontación directa en el Medio Oriente, ilustran la contundencia de la doctrina militar que ha caracterizado en lo que va del segundo periodo presidencial de Donald Trump. De acuerdo con datos recopilados por la plataforma Statista, la administración estadounidense ha abierto o reactivado frentes de ataque en al menos 7 países, al desplegar su poderío bélico con el objetivo de contener amenazas a su seguridad nacional y proteger intereses económicos claves. Más allá de los focos candentes en Caracas y Teherán, la estrategia del Pentágono ha concentrado gran parte de sus esfuerzos en desarticular la red de influencia iraní en el Medio Oriente. Esto se ha traducido en ataques sistemáticos contra infraestructura militar y bases estratégicas en Siria, así como en operaciones de precisión en Irak, dirigidas a neutralizar milicias proiraníes y bases insurgentes que representaban una amenaza inminente para las posiciones estadounidenses en la región. El resguardo de las rutas comerciales globales ha sido otro detonante de la acción militar. En Yemen, las fuerzas estadounidenses han mantenido una campaña de bombardeos continuos contra las posiciones e infraestructura de los rebeldes hutíes. Estas acciones se han justificado como una respuesta directa e inapelable a los asaltos perpetrados por un grupo contra buques mercantes en el Mar Rojo y el Golfo de Adén, un cuello de botella vital para el comercio marítimo internacional. En paralelo, el Frente Antiterrorista en el continente africano ha experimentado una reactivación significativa. En África Occidental, el brazo militar estadounidense ha ejecutado operaciones focalizadas en Nigeria, apuntando a facciones extremistas y grupos insurgentes que desestabilizan la región. Del mismo modo, en el Cuerno de África, Somalia ha vuelto a ser blanco de ataques aéreos tácticos, esta vez dirigidos específicamente a desmantelar posiciones claves y abatir a los altos mandos del grupo terrorista Al-Shabaab. Atención Dubái. Imágenes difundidas en redes muestran un incendio en el icónico hotel Burj Al Arab de Dubái, que tiene 60 pisos, tras un ataque con un dron iraní. El evento se produce luego del ataque conjunto entre Estados Unidos e Israel contra Irán. De acuerdo con reportes oficiales, el ataque con drones iraníes provocó explosiones en distintos puntos de Dubái. Entre los lugares mencionados figura el hotel Burj Al Arab, el icónico edificio con forma de vela que habría resultado afectado por la caída de restos de proyectiles o drones interceptados en el aire. De hecho,
La cuenta oficial de la Oficina de Medios del Gobierno de Dubái confirmó que un dron fue interceptado y que los restos del objeto provocaron un incendio de baja magnitud en la fachada exterior del famoso hotel. Equipos de defensa civil acudieron al lugar de manera inmediata y lograron controlar la situación. Según el reporte oficial, no se registraron personas heridas, indicó. El Ministerio de Defensa emiratí confirmó la interceptación de un número significativo de misiles balísticos y drones lanzados desde territorio iraní. Washington. Un informe del Senado publicado recientemente concluyó que el Departamento de Seguridad Nacional, bajo la administración de Trump, ha utilizado dinero de los contribuyentes para comprar 144 millones en armas letales de alta potencia y municiones en un esfuerzo por construir una fuerza policial nacional fuertemente armada, según el análisis. El informe de supervisión publicado la semana pasada por el senador demócrata Adam Schiff de California se titula Armados para la violencia, el aumento multimillonario de ICE y el CBP para acumular armas y municiones. Incluye una revisión de la financiación gubernamental y datos de contratos privados que indican que se han destinado decenas de millones de dólares a la compra de rifles tipo AR, armas menos letales como gas lacrimógeno y gas pimienta y accesorios para armas. Contratos cuyo costo oscila entre 2 y más de 4 veces el total de 2024. Los estadounidenses de todo el país han presenciado los resultados de una política migratoria descontrolada que ha tenido consecuencias trágicas y fatales. La dedicación de ingentes recursos a esta agenda de detenciones y deportaciones masivas ha creado un complejo migratorio industrial que contribuye al sufrimiento de otros seres humanos y se beneficia de él, escribió Chip en un comunicado de prensa. Este informe expone cómo el DHS ha impulsado un aumento masivo del gasto para añadir armas aún más peligrosas al arsenal del ICE y el CBP. Este mal uso del dinero de los contribuyentes para armar al máximo a los agentes federales de inmigración, incluyendo aquellos con una investigación cuestionable y una capacitación insuficiente, debe terminar, añadió. Los datos muestran que el primer año de regreso al cargo del presidente Donald Trump, el gasto del ICE relacionado con armas aumentó más del 360% en comparación con sus contratos en 2024. Los contratos comprados por el CBP costaron a los contribuyentes el doble que en 2024. El departamento gastó decenas de millones de dólares en armas letales, incluyendo rifles y pistolas tipo AR, así como granadas, cantidades de accesorios como miras ópticas y supresores. También gastó más de 30 millones de dólares en municiones y más de 25 millones en armas menos letales y dispositivos de control de multitudes según los registros descubiertos. Ciudad de México. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, afirmó este domingo que el país siempre ha luchado por la paz y va a abogar porque se consiga este objetivo en medio de la escalada en el Medio Oriente, que calificó como momentos difíciles para el mundo, tras los ataques de Estados Unidos e Israel a Irán. En estos momentos difíciles para el mundo, México siempre ha luchado por la paz, siempre, en cualquier circunstancia, dijo la mandataria durante un evento público en la localidad de Comondú, en Baja California Sur. Desde el norte del país, Claudia Sheinbaum señaló que la Constitución es clara en señalar los principios que rige al Estado mexicano en su política exterior, entre ellos la autodeterminación de los pueblos, no intervención, solución pacífica de las controversias, proscripción de las amenazas o uso de la fuerza, igualdad jurídica de los estados, cooperación internacional para el desarrollo, respeto de los derechos humanos y lucha por la paz y la seguridad. Eso van a ser siempre los principios de política exterior de nuestro país, y eso es lo que defendemos frente a cualquier situación en el mundo. México siempre va a abogar por la paz mundial, que es muy necesaria en estos momentos, enfatizó. Ciudad de México. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, afirmó que si Estados Unidos quiere que México frene el tráfico de drogas, debe también detener el envío ilícito de armas hacia territorio mexicano, al tiempo que enfatizó que la población en Sinaloa no está sola frente a la violencia del crimen organizado.
durante un acto en Culiacán, localidad envuelta en una ola de violencia por la disputa entre facciones del crimen organizado. Claudia Sheinbaum afirmó que el estado de Sinaloa no está solo y que su presidenta y todo México están aquí. Agregó que las Fuerzas Armadas y el gabinete completo están en Sinaloa debido a la mayor atención que ha recibido el norteño estado mexicano por el escalamiento de la pugna interna del cartel de Sinaloa, desde la entrega de su fundador Ismael El Mayo Zambada a autoridades estadounidenses en 2024 por uno de los hijos de Joaquín El Chapo Guzmán. Claudia Sheinbaum agregó que pese a la complejidad de la crisis, es posible avanzar si hay unidad. Sinaloa es trabajo, es turismo, que lo oigan los vecinos y el mundo entero, que viva Culiacán y que viva Sinaloa. Por más difíciles que sean los problemas, si estamos juntos siempre salimos adelante, aseguró. En el plano bilateral, la mandataria vinculó el combate al narcotráfico con el tráfico ilícito de armas y llamó a Estados Unidos a frenar el flujo hacia México. Si ellos no quieren que estemos ayudando a que pasen drogas de México a Estados Unidos, también ellos tienen que hacer su parte para que dejen de entrar armas de Estados Unidos a México, expresó. Ciudad de México. El 8 de marzo de 2026 se acerca y en todo el país se amplifica la preparación para conmemorar el Día Internacional de la Mujer, una fecha que cada año reúne mujeres, niñas y personas aliadas para exigir avances reales en igualdad de derechos, justicia contra las violencias de género y oportunidades plenas de participación en todos los ámbitos de la vida pública y privada. El tema global de este año, promovido por ONU Mujeres, es derechos, justicia y acción por una y para todas las mujeres y niñas, un llamado a derribar las barreras estructurales que aún limitan el acceso igualitario a la justicia y los derechos humanos. Las organizaciones feministas, colectivas sociales y diversas instituciones en México y el mundo retoman el lema para articular acciones y reflexiones que visibilizan las desigualdades y discriminación persistente que enfrentan millones de mujeres. Tegucigalpa. Al menos 8 ciudades de Honduras y Guatemala anunciaron durante la última semana la prohibición de encuentros de los llamados terians, un fenómeno viral en redes sociales por considerar que alteran el orden público. La tendencia, que se popularizó en TikTok y otras redes sociales, trata de personas principalmente jóvenes adolescentes que dicen identificarse con algún animal, sobre todo perros, zorros y gatos, e incluso actúan como ellos. La reacción de las alcaldías se produjo en virtud de las convocatorias en redes sociales para sostener encuentros de personas enmascaradas o disfrazadas con trajes de animales en parques. Queda terminantemente prohibido el uso de espacios públicos para reuniones que alteren el orden público, la moral y las buenas costumbres, escribió en la red social el exalcalde Ever Apricano de la ciudad hondureña de Choluteca. En similar tono se pronunció el juez de justicia de Olanchito en el centro de Honduras, José López, quien dijo enfáticamente que todos los espacios públicos están destinados a fomentar actividades familiares, religiosas, culturales, sociales y cívicas. A la lista de municipalidades que han prohibido este tipo de encuentros en territorio hondureño se suman la colonial y turística Comayagua, La Ceiba y Tocoa. En Guatemala, la prohibición incluye a los municipios de San José Pinula y Amatitlán, en la periferia de la capital, y la ciudad de Huehuetenango, capital provincial del departamento del mismo nombre. La Habana. El asedio petrolero de Washington a Cuba cumplió este domingo un mes, con una crisis humanitaria fraguándose inexorablemente en la isla, incertidumbre absoluta, señales políticas contradictorias y un rumor creciente de contactos bilaterales a la sombra. Las gasolineras están desabastecidas, los hospitales sin medicinas y suspendido tratamientos básicos en operaciones. El transporte público desapareció, los precios de los alimentos disparados, universidades y oficinas públicas en modo a distancia como en la pandemia. El ejército, llamado de emergencia a recoger montañas de basura de las calles. El coordinador residente de las Naciones Unidas en Cuba, Francisco Pichón, alertó esta semana del riesgo de crisis humanitaria en la isla, y el alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Turk, aseguró que este bloqueo, que su departamento calificó de contrario al derecho internacional, está empujando al país al borde del colapso.
La parálisis afecta a todos los sectores. Las grandes hoteleras como las españolas Meliá e Iberostar han cerrado instalaciones y la minera canadiense Cherriff, la principal inversión extranjera en la isla, ha detenido sus operaciones de extracción de níquel y cobalto por falta de combustible. Una encuesta de la firma cubana de servicios empresariales Auge estima que un mes después del inicio del asedio petrolero, un 78% de las pequeñas y medianas empresas privadas cubanas reporta caídas en sus ventas. El impacto es sistémico, asegura. Lima. Perú ofreció una recompensa de casi $60,000 a cambio de información que permita la captura de los asesinos de 4 líderes indígenas que protegían sus territorios de las mafias de la tala ilegal en la Amazonía, informó el Ministerio del Interior. Edwin Chota, Jorge Ríos, Leoncio Quintisima y Francisco Pinedo, todos de la etnia Azaninka, fueron ultimados a balazos en septiembre de 2014 en los bosques del departamento oriental de Ucayali, muy cerca de la frontera con Brasil. La justicia tardó más de 11 años en condenar a 4 responsables, todos ellos ahora prófugos. En el portal oficial de su programa de recompensas, el ministerio hizo públicos los montos ofrecidos, unos $14,700 por pistas que den con las detenciones de cada uno de los asesinos. Ellos están libres, por eso estamos preocupados. Queremos que la policía los atrape, queremos que se haga justicia con su captura, dijo Ergilia Rengifo, viuda de Jorge Ríos. La justicia dictó una condena de 28 años y 3 meses de prisión contra Hugo Soria, José Estrada y los hermanos Yosimar y Segundo Atachi en agosto de 2025. El crimen, conocido localmente como Caso Sahueto, por el nombre de la comunidad indígena en que ocurrió, desató una ola de críticas contra las autoridades peruanas por la poca atención que se dio a las denuncias de amenaza de los líderes nativos. Bogotá. Las fuerzas militares y la policía de Colombia, en coordinación con autoridades de Ecuador, pusieron en marcha una ofensiva conjunta contra el narcotráfico y el crimen transnacional en la frontera común, informaron fuentes castrenses. La supuesta falta de cooperación en ese campo llevó al presidente ecuatoriano Daniel Noboa a imponer el mes pasado aranceles del 30% a las importaciones procedentes de Colombia, lo que dio pie a una guerra comercial en la que Quito aumentó esa sobretasa al 50% a partir de hoy. El Ministerio de la Defensa colombiano explicó que se trata de la operación binacional Espejo, que busca contrarrestar las acciones de grupos armados ilegales que financian sus actividades mediante economías ilícitas como el narcotráfico, el contrabando, la minería ilegal y la extorsión. Según el ministro de Defensa Pedro Sánchez Suárez, ambos países identificaron y priorizaron 5 zonas estratégicas, una marítima y 4 terrestres, donde habrá presencia permanente de uniformados colombianos y ecuatorianos. Del lado colombiano, más de 20.000 uniformados del Ejército, la Armada y la Fuerza Aeroespacial y la Policía fueron desplegados en los departamentos fronterizos de Nariño y Putumayo, donde operan disidencia de la FARC y otras organizaciones criminales vinculadas al tráfico de cocaína. Las autoridades también dispusieron helicópteros, drones y sistemas antidrones, patrulleras oceánicas y costeras, así como embarcaciones fluviales para reforzar las operaciones de control territorial, detención y destrucción de infraestructuras ilegales. En los últimos 3 días fueron destruidos al menos 46 laboratorios de procesamiento de drogas, agregó la información. Toribío, Colombia. Aspirar a un escaño en el convulso departamento colombiano del Cauca implica hacer campaña entre retenes de grupos armados, rutas restringidas y el acompañamiento permanente de guardias indígenas en una región donde la violencia sigue marcando el pulso para las elecciones legislativas de este 8 de marzo. Fuimos interceptados por un grupo armado y nos expresaron que no podíamos transitar estos territorios, relató la candidata campesina Claudia Liliana Ruiz, quien explicó que vivió este tipo de incidentes mientras viajaba por una zona rural del norte del departamento del Cauca, una de las más afectadas del conflicto. La candidata, que aspira a representar a la subregión Alto Patía y norte del Cauca, agregó que la intervención de la Guardia Indígena, un mecanismo comunitario de protección, permitió mediar con los hombres armados y continuar el recorrido hacia el municipio de Toribío, donde tenía actividades de campaña.
Buenos Aires. Un miembro de las Fuerzas de Seguridad de Argentina que fue detenido en Venezuela hace más de un año fue liberado por Caracas y ya dejó el territorio del país caribeño, dijo el canciller de Argentina, que había denunciado la acción como arbitraria ante una corte internacional. La detención del gendarme Nahuel Gallo a fines de 2024 había tensado aún más la explosiva relación entre el presidente libertario Javier Milei, un aliado clave de Donald Trump en la región, y el entonces presidente venezolano Nicolás Maduro, antes de que fuera sustraído de Caracas por Estados Unidos. Acabo de hablar con Nahuel Gallo y puedo informarles que ya está volando hacia Argentina. Estamos profundamente emocionados. Víctor podría abrazar a su papá en pocas horas, escribió la esposa del gendarme María Alessandra Gómez en su cuenta de la red social X. Houston. El navío Roibeira está listo para zarpar de Houston rumbo a Venezuela. En la nueva era de relaciones con Estados Unidos, desde allí se suceden los envíos para impulsar la producción de crudo en el país suramericano, aunque las grandes petroleras expresan cautela. En su reciente discurso sobre el Estado de la Unión, el presidente Donald Trump dijo que Estados Unidos había recibido más de 80 millones de barriles de petróleo de Venezuela y describió a la nación como nuestro amigo y socio. Mientras Trump se dirigía al Congreso en Washington, en el puerto texano, la empresa de transporte internacional Frontier Forwarders completaba su carga equivalente a unos 120 contenedores con destino a Guanta, en el nororiente de Venezuela. Tenemos estimado más de 8.500 metros cúbicos de carga, explica el venezolano estadounidense Greg Díaz, presidente de la compañía. Hasta el año pasado nos tomaba 6-8 meses acumular suficiente carga para ir a Venezuela. Ahora en 20 días hemos sido capaces de completar órdenes para llenar nuestro barco a máxima capacidad, señaló Díaz. Es la segunda carga que envía a bordo de el Roibeira este año. Amigos oyentes, por el día de hoy llegamos al final de Red Mundial de Noticias. Mi amigo personal Federico Santiago y Johnny Romero les acompañamos. Les invitamos mañana a nuestra emisión diaria de noticias. Que el Señor les bendiga. Feliz inicio de semana para todos. Feliz inicio de mes para todos. Hasta pronto. Bye.